Aleluya. Gloria al Eterno, mi amado Sahim Behayot. Pues estamos de regreso. Continuamos con el tema que estamos viendo, que estamos estudiando. Y bueno, mis amados, vamos a meternos a esta experiencia con el favor del Eterno. Así que póngase cómodo y continuemos. Ahora vamos llegando aquí a la jornada del Himná en el Bamidbar, en el desierto. Entonces, la lección del Himná aparece desde el capítulo 15 de Bamidbar Números, verso 1. Aleluya. Y esto es lo que corresponde a Limná. Esto está dividido, digámoslo de esta manera, en tres partes principales. O sea, la lección del Himná está dividida en tres porciones. Vamos a hablar tres partes. La primera parte que va desde el verso 1 al verso 16, donde dice, Jehová habla a Moshe diciendo, ¿dónde fue esto? Eh, por Deuteronomio o por el libro de Deuteronomio sabemos que es en Cades. Y por números 33 sabemos que es en el desierto de Cades, la estación del Himná. Esta es la primera parte hasta el verso 16. La segunda parte dice, el verso 17, también habló Jehová a Moshe diciendo, pero podríamos sacar una tercera parte, que es como una excepción de lo que se enseña hasta el versículo 29, que es desde el verso 30 al verso 31. Entonces, vamos a examinar esta parte que es bellísima e importantísima. Bellísima e importantísima. Ahora vamos a tener una experiencia de blancura. Una experiencia de blancura. ¿Saben lo que quiere decir Limna? Ya lo habíamos visto. Pero recuérdeme, ¿sabe lo que quiere decir Limna? Limna quiere decir eso, blancura. Así que el pueblo de Israel tuvieron una experiencia de blancura. Ahora, fijémonos de aquí. El que toma la iniciativa es Jehová. ¿Por qué? Porque nos dice, Jehová habló a Moshe. Ellos, el pueblo de Israel, después de la derrota en Rimón Pérez, aprendieron que primero eran incrédulos y segundo, que eran presuntuosos o presumidos y que con la incredulidad y la presunción es imposible agradar al Eterno, porque sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. En otras palabras, parafraseando, de los que le obedecen. Entonces no podemos agradar al Eterno con incredulidad, porque es contraria a la fe, ni con presunción, porque es sentirnos, es orgullo. Eso nos lleva a desobediencia. Necesitamos obediencia, una fe obediente a la bendita Torah, a la instrucción del Eterno. Así que esa fue la razón por la cual el pueblo de Israel, ellos quedaron en una situación lamentable delante del Eterno y entre ellos, de tal manera que esto duró un buen tiempo, como lo acabamos de leer, porque dice que fueron muchos días, en una situación difícil por muchos días a causa de su incredulidad y a causa de su presunción. Y esto es algo que teníamos que hacer tikkun nefesh en la ocasión pasada. Decir, Padre eterno, renuncio a la incredulidad. O como le dijeron los talmidim de Yeshua a Yeshua, ayuda a nuestra incredulidad, aumentanos la fe y también deshacernos de la presunción. También recuerde la situación de Simón Kefa. Aunque todos se escandalicen y huyan, yo no me escandalizaré, yo no te abandonaré. Él creía que era alguien que no era. Así que el Eterno mismo, era el Eterno mismo, el que estamos viendo en las últimas jornadas, en las jornadas pasadas. Él, él había jurado
que ellos no entrarían en su tierra. Los que no habían creído. O sea que por falta de emuná, por la incredulidad, no iban a entrar. Y no escucharía a los que andaban en su presunción tampoco. Pero miren cómo es el eterno Jehová Sebaot, de misericordioso, que renova su misericordia cada mañana, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando las personas están sin esperanza, sin ninguna esperanza en sí misma, entonces el Eterno se revela. Él revela el remedio para esas condiciones pasadas. Por eso la frase, salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libná. Esta frase es muy preciosa porque es el Eterno mismo el que lo saca o nos saca de una condición triste. Y es el Eterno mismo el que prepara la otra condición. Cuando el ser humano, hombre y mujer, no puede, cuando el hombre o la mujer no cree y hace esfuerzos y patina y da de vueltas y no llega a ninguna parte, el Eterno le deja por un tiempo para que aprenda, como le dejó por un tiempo aprender a Simón Kefa, como estábamos hablando, que también obstinadamente, confiando en sí mismo, le había dicho a Adonai Yehoshua, Adón, mi vida pondré por ti. En otras palabras, aunque todos te nieguen, aunque todos huyan, aunque todos te abandonen, yo no te negaré. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Adón? Le tuvo que conceder una gran lección. Y en esa lección, Simón Kefa quedó muy, pero muy triste y lloró amargamente. Lloró amargamente con un corazón contrito por su condición, porque se dio cuenta quién era. Él recordaba que el Adón Yeshua había dicho, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Abacados, que está en los Amaim. Y él había negado al Adón. Y aunque él lloró amargamente, quizá él estaría dudando en su corazón. Él dijo que me negaría si yo le negaba. Pero ¿será que el Adón me va a negar? Pero cuando Adonai Yehoshua resucitó, nos dice el Evangelio de Marcos, que el Adón mencionó de forma expresa a Simón Kefa. Y eso lo recuerda Marcos o Juan Marcos, porque Juan Marcos era un discípulo de Kefa. Ciertamente trabajó también con el apóstol Pablo, pero fue con Kefa con el que más tiempo estuvo. Porque esto no lo recuerda ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Lo recuerda Marcos en el capítulo 16, verso 7, que dice, pero id, decid a sus discípulos y a Kefa, que él va delante de vosotros a Galilea. Entonces, el Adón cumplió su palabra. Yo he rogado por ti que tu emuná no falte. ¿Qué dice Mashiach? Yo. Primero tú dices, yo, Señor. No, no eres tú, mi amado hermano, mi amada hermana. Mashiach dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, que cuando el hombre no puede, es el Eterno quien viene a buscar lo que se había perdido. Por eso este capítulo 15, en medio de estas lecciones tan terribles, las que hemos pasado, porque son terribles, las que vienen también, pero el Eterno abre una brecha para perdonar a su pueblo, para facilitar a su pueblo la restauración.
Y por eso se llama blancura, porque el Eterno perdona, porque el Eterno limpia. Bendito sea el Eterno. ¿Recuerda usted lo que dice nuestra Abacados a través de los labios de Yesaya Haneví, del profeta Isaías? Si vuestros pecados fueren rojos como la grana o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana o blanca nieve, si quisieres y oyeres. Por eso ofrece y dice, venid y estemos a cuentas. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Hagan teshuvá. Bendito sea nuestra Abacados. Él, el eterno Jehová Sebaot, es el que toma la iniciativa. Vamos ahí a Bamidbar, capítulo 15, verso 1. Mire lo que dice ahí. Y Jehová habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Mire, que yo os doy, aleluya, qué belleza, qué hermoso. La vez pasada el Eterno había dicho, no entréis, no entraréis. Al que no cree, al que está solo con sus fuerzas, no puede entrar. Pero el Eterno aquí va a decir cómo es que se puede entrar. Porque primero les enseñó que por causa de la incredulidad no se entra, que con la presunción no se entra. Entonces, ¿cómo es que se entra a la tierra prometida? Y aquí el Eterno toma la iniciativa al revelar cómo es de que se entra en su reposo, cómo es que se disfruta de la era del Mashiach. Y todo este capítulo nos muestra la provisión del Eterno. ¡Ey! El Mashiach. En Mashiach es donde debemos permanecer usted y yo que ya estamos. Bendito el Eterno por Mashiach Yehoshua. Así que es por medio del Mashiach que se entra. Él es la puerta y Él es el camino. Por eso dice, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, ¿qué dice Jehová? Que yo os doy. Tierra de vuestra habitación. Esa tierra representa al Mashiach. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tierra de vuestra habitación es Mashiach. En Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 4 nos dice que los que hemos creído en Mashiach entramos en la tierra del reposo. Entramos en el reposo del Eterno. Eso significa que la tierra representa a Mashiach, estar en él, disfrutando nuestra era del Mashiach. Mashiach nos es dado por Elohim para habitar en él. Si estamos en incredulidad o si estamos en la presunción de nuestra fuerza natural, no estamos en Mashiach. Estamos en el desierto. Estamos en nosotros mismos. Somos una retama en el desierto. Somos un desecho del desierto. Y somos también un fruto que no maduró. Somos un granado que se partió antes de madurar y que se dañó antes del tiempo de cosechar. Pero el Eterno mismo, Jehová Sebaot, ahora después de aprender esta lección, nos enseña otra. La lección del himná, la lección de la blancura, la lección del rescate, la lección de las posibilidades en Mashiach. Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, dice Jehová. Como quien dice, yo os doy a Mashiach cuando hayáis entrado en Mashiach, cuando creáis, es necesaria la emuná, es necesaria la fe. Es necesario creer. Y el creer te conlleva una gran responsabilidad que es obedecer. Vamos al verso 3. Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por voto especial, o de vuestra voluntad, o para ofrecer vuestras fiestas solemnes en olor grato a Jehová. Y ofrendas de vacas o de ovejas. ¿Cuál fue la lección de la vez pasada?
Moshe dijo, no, no subáis. Ellos estaban haciendo las cosas por sí mismos, pero ahora dice el Eterno, no, no es así. Ahora, el Eterno está enseñando a su pueblo cómo es que se puede entrar. Verso 4. Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Así que no va a presentar lo que quiera, no va a presentar su propia voluntad, ni su propia obstinación, ni su propia ocurrencia, ni su corazón lleno de orgullo. Sí, claro. Aquí entra la voluntad, aquí entra la decisión, pero unida a la gracia, al favor del Eterno, a la emuná, a la fe. No es que porque no podamos entrar por presunción, entonces hay que el Eterno a ver cómo le hace para meternos a la tierra. No, no es tampoco así. Porque mire lo que dice, por especial voto, o voto por vuestra voluntad, un voto de voluntad. Así que tenemos que esforzarnos en ese favor inmerecido del Eterno a nuestras vidas. Amén. Si debemos decidir, pero es como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Entonces usted y yo nos decimos también, esforcémonos en la gracia, porque aquí vemos dos aspectos. Aquí vemos dos aspectos. De Dios con el hombre y del hombre para con Dios. Antes ellos no creyeron, eran sin Dios. Además quisieron hacerlo por sí mismos, también sin Dios. Pero no pudieron. Ahora el Eterno les dice, ¿cómo es que son las cosas? Es conmigo, pero son ustedes, pero conmigo. Y yo con ustedes, no soy yo solo, ni ustedes solos. Yo requiero que sea de voluntad, que sea voluntario. Pero esfuércense en la gracia, cuenten conmigo, como dice en la 2ª carta de los Tesalonicenses. Hay un verso que me gustaría que leyéramos juntos, porque tiene que ver con esta experiencia espiritual. Ahí aparece esa expresión hermosa. Vamos ahí a lo que es la 2ª carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y versículos 12. Vamos para allá rápidamente. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. ¿Qué nos dice Beshem de Yehoshua HaMashiach? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios, aquí está la parte de Dios, os tenga por dignos. Y usa la palabra digno. O sea que el hombre tiene que hacer su voto, poner su voluntad, digno de su llamamiento, y cumpla. ¿Quién? El Eterno. Todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Aleluya. Ese propósito de bondad es el hombre. El hombre se propone, pero el que cumple esa propuesta es el mismo Eterno. Él pone a sí mismo el querer como el hacer. Y cuando ambas cuestiones están al mismo nivel, se hacen las cosas. Porque hay quien quiere, pero no hace, y hay quien hace, pero no quiere, y tiene que hacer a sí mismo el querer como el hacer. Si el hombre se propone solo, no puede. Si no se propone, no está invitando al Eterno. Pero si el hombre se propone en la emuná, en la gracia, en el favor del Eterno, entonces ahí están las dos cosas juntas. Todo propósito
de bondad y toda obra de fe, bendito sea el Eterno, es lo que se tiene que cumplir unidos a Él, en Ejad con Él. Ya no es toda obra, sino obra de fe, es decir, contando con el Eterno, esforzándonos en esa gracia, como dijo Pablo a Timoteo. Y creo que hay otro verso que nos puede ayudar a entender esto. Está en el profeta Oseas, en el capítulo 13, verso 9. Vamos rápidamente para allá. Es un verso cortito, pero dice lo que esta lección nos está enseñando. Mire lo que dice. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Qué versículo tan precioso, mis amados. Ahim Behayot. Te perdiste. Ahí está la retama. Te perdiste, oh Israel. Ahí está Ritma. Es Rimón Pérez. Mas en mí está tu ayuda. Ahí está Libna, la blancura. Bendito sea nuestra abacados. Si tus pecados fueran rojos como la grana o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, seréis bendecidos. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis destruidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero volvamos a Bamidbar Números capítulo 15, el versículo 3. Habla de voto de vuestra voluntad. Pero luego, nuestra voluntad tiene que unirse al Mashiach por la fe, por la confianza en esa gracia, en ese favor inmerecido. No es solo nuestra voluntad, ni es solo Mashiach. Es el Eterno cumpliendo todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La obra, si es solo obra, es presunción. Pero si es obra de fe, es una obra que no confía en sí mismo como persona. Es una elección que se hace confiando en la gracia, en el favor del Eterno. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Así que, amados Ajim Behayot, esfuércese, esforcémonos. Hazak, hazak, benijasek. Ahí están las dos cosas. Esfuérzate, no es solo, ni es la gracia sola. No es que yo voy a ser como una piedra y que Dios me agarre de la oreja. No, 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 no es así. Tú debes de tomar una decisión. Pero, como tu decisión no es suficiente, tú necesitas confiar en la gracia. Necesitas creer en el Mashiach. Y creer es obedecer. Obedecer la bendita Torah. Aquí lo que nos enseña el capítulo 15 es que el Eterno nos provee a Mashiach para poder superar la situación de incredulidad y la situación de presunción. No somos nosotros, es Él. Es Mashiach en nosotros. Sheliach Saul, apóstol Pablo lo aprendió. Ya no vivo yo, es Mashiach que vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo biológico, en este cuerpo de carne, lo vivo en la emuna del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que solo por medio de la gracia podemos salir de Rimón Pérez y llegar a la blancura, llegar al himna, a la gracia. Así que por eso dice, el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda. Y aquí todo lo que muestra que es la ofrenda es figura de Mashiach. Todas estas ofrendas y todos los componentes son figura de Mashiach. Y aquí aparecen en esta primera parte 3 niveles. El nivel del cordero, el nivel del carnero y el nivel del novillo. Todos los 3 representan a Mashiach.
Mashiach está representado por el Cordero. Mashiach está representado por el carnero. Mashiach está representado por el novillo. Pero cuando habla del Cordero, el primer nivel entonces se asocia con una cantidad, vamos a decir, una cantidad pequeña de harina, de aceite y de vino. Luego, cuando habla del carnero, aumenta la cantidad de harina, la cantidad de aceite y aumenta la cantidad de vino. Cuando habla del novillo, aumenta más la harina, aumenta más el aceite, aumenta más el vino. Y todo es Mashiach. Pero, fíjense nada más, cómo el Eterno es bueno. A veces ofrecemos poco de Mashiach, porque Mashiach se está formando en nosotros, pero es Mashiach. Solo que hay que crecer en Mashiach, porque en Mashiach se crece. Eres concebido, eres gestado, nacido de nuevo, y como niño recién nacido vas creciendo con la leche espiritual no adulterada. Por eso al principio se ofrece un cordero con una medida de harina. Después, 2 medidas. Y ya no es un cordero, sino un carnero. Y después no son 2 medidas, sino 3 medidas. Y ya no es un carnero, sino un novillo. En otras palabras, muestra cómo siempre en toda nuestra caminata, ya sea que seamos niños o jóvenes, o padres o adultos o ancianos, siempre, siempre tiene que ser algo más de Mashiach. Siempre es niños en Mashiach, pero tiene que ser Mashiach. Que aunque seamos jóvenes, hagamos las cosas en Mashiach. Cuando maduremos más, sigamos haciendo las cosas en Mashiach, con mayor profundidad. Y si maduramos más, sigamos en Mashiach con mayor y mayor profundidad. Si alcanza a entender hasta ahí, bendito sea nuestro Padre eterno. Así que tenemos bastante que aprender, bastante que desaprender, bastantes cosas que corregir. Así, Sheliach Shaulu aprendió. Ya no vivo yo, es Mashiach que vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la emuná, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en cuanto vamos creciendo, más demanda el Eterno de nosotros. Y debe de ser una ofrenda voluntaria, porque del hombre es la disposición del corazón. Y es lo que necesita el Eterno, que usted y yo dispongamos del corazón y Él se va encargando de los demás, de lo demás. Pero en cuanto nos vaya dando más luz a nuestro entendimiento, en cuanto vaya dando más don y más gracia, más tenemos que ofrecer. Por eso vemos estos 3 niveles. Bendito sea nuestro Abacados. Así que hay mucho que aprender y damos toda rabá al Eterno por ello. Y aquí le vamos a poner pausa a nuestro tema, pero lo vamos a continuar el próximo viernes. Recuerde, en su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá, en lo que es el estudio de Masei, jornadas, las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Y vayamos juntos con la bendita Torá aprendiendo. Y recuerde, la Torá no solamente se enseña, se vive. Bendito sea nuestra Abacados. Y bueno, amados, aprovechamos los tiempos en las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa la Morá Araceli de Morales, a todo el cuerpo de Morimbe Morot, maestros y maestras de la Keilah de Joshua, a nuestra Jot Blanquita Rodríguez, que es la encargada del Ministerio de Oración y Ayuno, a María Cristina Kledler, que es su compañera de milicia en ese ministerio, y a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les ha hablado es su hermano, José Antolín Meléndez, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en el Estado de México, en
Congregación Bethesda, de ahí al sur de Los Ángeles, California, y de ahí a todo el mundo. Que la gracia de nuestra don Yehoshua sea con cada uno de vosotros y vuestras familias. Que los bendiga y os guarde, y con su favor y su misericordia nos vemos el próximo viernes. Y recuerde, si esto te es de bendición, compártelo con alguien más. Si te confundiste un poco, vuélvelo a escuchar, escúchalo hasta que lo entiendas. Y será de bendición y seguiremos aprendiendo más si el Eterno así lo permite. Así que, Hazak Hazak Ben Haset. Lehi Raot. Hasta pronto. Amén.